El 99% de los católicos está rezando el rosario de manera incorrecta. Déjame repetirlo. El 99% de nosotros, que tomamos las cuentas del rosario cada día, estamos perdiendo el verdadero poder de esta oración. Esto no es una crítica, es un llamado espiritual. Una invitación para ti, hijo de la Virgen del Pilar, a descubrir cómo rezar el rosario correctamente. Una forma que puede transformar tu alma, tu familia y hasta el mundo entero. Comenta Virgen María ahora mismo para abrir tu corazón a este viaje. Y quédate hasta el final del video. Algo importante será revelado, una promesa de paz y fortaleza espiritual que anhelas. Entra en un pequeño pueblo de Andalucía, donde las velas de la Semana Santa brillan en la noche. Tomas tu rosario, las perlas frías resbalan entre tus dedos. Comienzas a rezar, pero tu mente se desvía. Las preocupaciones del trabajo, las tensiones familiares o las noticias de guerras en Ucrania y Gaza se cuelan en tu corazón. Terminas el rosario, pero algo falta, la paz que la Virgen prometió en Fátima, la fuerza que la Virgen del Rocío trae, parece no alcanzarte. ¿Por qué? El Papa León XIV, el primer Papa de América, ha revelado la verdad. Rezar el rosario no es solo pasar las cuentas, es abrir tu corazón a la Virgen, para que cada Ave María sea una rosa radiante ofrecida al cielo. Soy un narrador de la fe, y hoy te invito a un viaje espiritual. Un viaje iluminado por la sabiduría del Papa León XIV. Caminaremos por los senderos de la historia católica española, desde las peregrinaciones a Montserrat hasta las noches de oración junto a la Virgen del Pilar. Descubriremos por qué el rosario, el arma espiritual más poderosa de la Iglesia, a menudo se usa de manera incorrecta. Y, lo más importante, aprenderemos a rezarlo correctamente, para que cada cuenta se convierta en una puerta hacia la gracia de la Virgen. Retrocedamos al 8 de mayo de 2025. El humo blanco asciende desde la Capilla Sixtina, anunciando un momento histórico. Los cardenales han elegido al Papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, un hijo de Chicago, antiguo misionero en Perú y el primer Papa de América. En su primera homilía en el Vaticano, se presentó ante los fieles, rosario en mano, y proclamó: el rosario no es solo una oración. Es la llama de la Virgen, entregada para vencer la oscuridad de nuestro tiempo. Sus palabras resonaron desde las grandes catedrales de Madrid hasta los pequeños pueblos de Galicia. No solo nos llamó a rezar correctamente. ¿Por qué es esto tan importante para España? Porque España es la tierra de la Virgen. Desde la Virgen del Pilar en Zaragoza hasta la Virgen del Carmen en Cádiz, los españoles siempre han acudido a la Virgen en los momentos más difíciles. Durante la Reconquista, los guerreros rezaban el rosario antes de cada batalla. En la Semana Santa, las calles de Sevilla se iluminan con velas, mientras los fieles, rosario en mano, caminan tras la Virgen de los Dolores. El Papa León XIV lo comprende. Sabe que el rosario no es solo una tradición. Es el alma de la fe española. Pero también advierte, si rezamos de manera incorrecta, perdemos las gracias que la Virgen ha prometido. Siente esto en tu corazón. ¿Alguna vez has tomado el rosario, recitado las oraciones rápidamente, pero tu alma no estaba realmente presente? Las preocupaciones cotidianas, facturas por pagar, discusiones familiares o noticias inquietantes del mundo, te apartan de la oración. Terminas el rosario, pero no hay paz. No hay transformación. El Papa León XIV llama a esto rezo mecánico. Dice: rezar el rosario sin el corazón es como ofrecerle a la Virgen un ramo de flores marchitas. ¿Le darías flores marchitas a tu madre? Entonces, ¿por qué ofrecer oraciones superficiales a la Madre de Dios? Escucha esta historia. En una pequeña parroquia de Toledo, una mujer llamada Carmen rezaba el rosario cada día durante décadas. Lo hacía con fidelidad, pero confesó a su párroco: Padre, me siento vacía, mi rosario no cambia nada en mi vida. El sacerdote, inspirado por las homilías del Papa León XIV, guió a Carmen a rezar de manera diferente. Le pidió que se sentara frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, respirara profundamente y hablara directamente con la Virgen como una hija. Le enseñó a meditar en los misterios, para que cada Ave María fuera una palabra de amor. A los pocos días, Carmen regresó, con lágrimas en los ojos. Padre, dijo, sentí que la Virgen me abrazaba. El rosario ahora es mi alegría,
no una tarea. La historia de Carmen no es única. Desde Barcelona hasta Granada, los fieles españoles están redescubriendo el rosario gracias a la sabiduría del Papa León XIV. No nos pide rezar más, nos pide rezar mejor. Dice, un rosario rezado correctamente puede ser más poderoso que cientos recitados con prisa. Este poder proviene de la profunda historia del rosario, un regalo directo de la Virgen. Regresemos al siglo XIII. Santo Domingo, un hijo de España, luchaba contra las herejías que amenazaban a la Iglesia. En una visión, la Virgen se le apareció, le entregó el rosario y dijo, úsalo como un arma. Salvará almas. Desde entonces, el rosario se convirtió en una llama espiritual, iluminando la oscuridad de las herejías, las guerras y la desesperación. En España, se convirtió en un símbolo de fe, desde las grandes catedrales de Santiago de Compostela hasta los pequeños santuarios de Extremadura. La Virgen, a través de sus apariciones en Fátima y Lourdes, repitió este llamado, rezad el rosario todos los días. Pero el Papa León XIV subraya una verdad crucial. Las promesas de la Virgen solo se cumplen plenamente cuando rezamos con el corazón, la mente y el alma. Vívete en el camino de Santiago, con el rosario en la mano. Cada cuenta es un paso que te acerca a la Virgen y a Jesús. Pero si solo pasas las cuentas sin detenerte a contemplar, eres como un peregrino que atraviesa Compostela sin alzar la vista hacia la belleza de la catedral. El Papa León XIV enseña que el rosario no es solo una oración. Es un encuentro, un diálogo con la Virgen, donde ofreces tus alegrías, dolores y esperanzas. A cambio, la Virgen abre las puertas de la gracia, como lo hizo en los milagros de Fátima y Guadalupe. En España, el rosario es el corazón de la fe. Durante los días oscuros de la guerra civil, las familias se arrodillaban ante imágenes de la Virgen, rosario en mano, pidiendo paz. En las peregrinaciones a Montserrat, los fieles llevan el rosario, cantando himnos a la Virgen. El Papa León XIV lo sabe. Ha rezado ante la Virgen del Pilar, sintiendo la fuerza de la fe española. Dice, España es la tierra de la Virgen. Que el rosario sea vuestra llama, iluminando el mundo en esta era de oscuridad. Pero, ¿por qué tantos de nosotros no sentimos este poder? ¿Por qué el rosario, regalo de la Virgen, no trae la transformación que anhelamos? El Papa León XIV responde, porque hemos olvidado cómo empuñar esta arma. Hemos convertido el rosario en una rutina, en lugar de un encuentro espiritual. No nos reprende. Nos invita. Dice, aprende de nuevo a rezar el rosario. Que cada Ave María sea una rosa fresca ofrecida a la Virgen. Que cada misterio te acerque al corazón de Jesús. Siente esto. Una noche tranquila en tu hogar, en Madrid o Valencia. Enciendes una vela ante una imagen de la Virgen del Carmen. Tomas el rosario, respiras profundamente y comienzas a rezar. Sin prisas. Sin distracciones. Te ves junto a la Virgen en el misterio de la Anunciación, escuchando al ángel Gabriel decir, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Sientes la humildad de la Virgen, su obediencia a la voluntad de Dios. Cada Ave María se convierte en un susurro de amor, una rosa que colocas en las manos de la Virgen. Cuando terminas, una paz profunda inunda tu alma. Las preocupaciones se desvanecen, los desafíos parecen más pequeños. Te sientes más cerca de la Virgen, de Jesús, del cielo. Este es el poder del rosario cuando se reza correctamente. Esta es la invitación del Papa León XIV para ti, hijo de España. No te pide rezar más, te pide rezar con más profundidad. Nos ofrece un desafío, el reto de 21 días. Durante 21 días, reza un rosario cada día, aplicando los 5 principios que nos enseñará. Comenta Virgen María ahora para comprometerte. Comparte este viaje en redes sociales con el hashtag Rosario con María. Quédate hasta el final del video para descubrir algo que cambiará tu forma de rezar para siempre. En la próxima parte, profundizaremos en la historia del rosario, desde el regalo de la Virgen a Santo Domingo hasta los milagros en España. Exploraremos los 4 errores comunes que incluso los católicos más devotos cometen. Y, lo más importante, aprenderemos los 5 principios del Papa León XIV para hacer del rosario una llama espiritual. Toma tu rosario. Enciende una vela. Comienza este viaje hoy. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 2. La historia del rosario, un regalo de la Virgen para España y el mundo. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Pilar. Si estás aquí,
es porque has sentido el llamado a redescubrir el rosario. Ese arma espiritual que, como dice el Papa León XIV, puede transformar tu alma y encender una llama de esperanza en el mundo. Comenta Virgen María para reafirmar tu compromiso con este viaje. Y quédate hasta el final de este video. Algo poderoso te espera, una revelación que hará que cada cuenta de tu rosario brille con la gracia de la Virgen. Entra en la Catedral de Santiago de Compostela. Siente el peso de los siglos en sus muros de piedra. Imagina a los peregrinos que, durante generaciones, han caminado el camino de Santiago, rosario en mano, cantando alabanzas a la Virgen. Cada cuenta que pasan es un paso hacia el cielo. Cada Ave María, una ofrenda a la Madre de Dios. Esta es la historia del rosario en España. Una historia de fe, de milagros, de victorias contra la oscuridad. Hoy, exploraremos cómo el rosario, un regalo de la Virgen a Santo Domingo, se convirtió en el corazón de la fe católica. Veremos cómo ha transformado vidas, desde los campos de batalla hasta los hogares humildes de Andalucía. Y descubriremos por qué el Papa León XIV insiste en que este tesoro espiritual debe ser usado correctamente para desatar su poder. El rosario no es una oración más, es un regalo divino, entregado por la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán, un hijo de España, en el siglo XIII. En aquellos días, la Iglesia enfrentaba una tormenta de herejías. Las ideas cerradas amenazaban con dividir a los fieles y oscurecer la verdad de Cristo. Santo Domingo, lleno de celo por las almas, rezaba incansablemente por guía. Y la Virgen respondió. En una visión, le entregó el rosario y le dijo, toma esta arma, con ella, salvarás almas y vencerás la oscuridad. Las cuentas del rosario, cada una unida a los misterios de la vida de Cristo y María, se convirtieron en un faro de esperanza. A través de ellas, Santo Domingo predicó, convirtió corazones y restauró la fe en aldeas y ciudades de toda Europa. En España, el rosario se arraigó profundamente. Durante la Reconquista, cuando los reinos cristianos luchaban por liberar la península de siglos de ocupación, los soldados llevaban el rosario como un escudo espiritual. Antes de cada batalla, se arrodillaban, cuentas en mano, pidiendo la intercesión de la Virgen. En 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, los cristianos rezaron el rosario, y la victoria fue tan contundente que se atribuyó a la protección de la Virgen. Este no fue un evento aislado. A lo largo de los siglos, el rosario ha sido la fortaleza de España en tiempos de crisis. Desde las calles de Sevilla durante la Semana Santa hasta los santuarios de Montserrat, las cuentas del rosario han resonado en los corazones de los fieles, uniendo generaciones en una sola voz de alabanza. Siente el eco de esta historia. En los días oscuros de la Guerra Civil Española, cuando la nación se desgarraba, las familias se reunían en secreto, rosario en mano, para rezar por la paz. En los pequeños pueblos de Extremadura, las madres enseñaban a sus hijos a rezar el rosario, no como una rutina, sino como un acto de amor a la Virgen del Carmen. En las peregrinaciones a la Virgen del Rocío, miles de fieles caminan, cantan y rezan el rosario, sus voces elevándose como incienso al cielo. El Papa León XIV, quien ha visitado España y rezado ante la Virgen del Pilar, conoce esta devoción. Dice, el rosario es el latido del corazón de España. Es la oración que ha sostenido a este pueblo a través de siglos de pruebas. Pero, ¿por qué el rosario tiene tanto poder? El Papa León XIV lo explica con una imagen que resuena en el alma española. Dice, el rosario es un puente entre la tierra y el cielo. Cada cuenta es un paso hacia Cristo, guiado por la mano de María. Cada misterio, gozoso, doloroso, glorioso o luminoso, es una ventana a la vida de Jesús y María. Cuando rezamos el rosario, no solo recitamos palabras, caminamos con la Virgen a través de los momentos de la salvación. En la Anunciación, sentimos su humildad. En la crucifixión, compartimos el sacrificio de Cristo. En la resurrección, celebramos la victoria sobre la muerte. Este es el poder del rosario. Nos une a la historia de la redención, haciéndonos participantes, no solo espectadores. El Papa León XIV subraya que este poder no es automático. En su homilía en la Plaza de San Pedro, dijo, el rosario no es un amuleto mágico. Es un arma espiritual que requiere fe, amor y atención. La Virgen, en sus apariciones en Fátima, Lourdes y Akita, siempre pidió, rezad el rosario todos los días.
Pero el Papa añade una advertencia: las promesas de la Virgen, paz en las familias, protección contra el mal, salvación de las almas, solo se cumplen plenamente cuando rezamos con el corazón. Un rosario rezado sin atención, sin amor, es como una vela apagada. Puede estar presente, pero no ilumina. Vívete en esta verdad. Estás en una iglesia en Zaragoza, frente a la Virgen del Pilar. Las velas parpadean a tu alrededor y el rosario descansa en tus manos. Pero si rezas con prisas, si tu mente está en otro lugar, pierdes la oportunidad de encontrarte con la Virgen. El Papa León XIV nos desafía a cambiar esto. Nos invita a rezar el rosario como lo hicieron los santos, como lo hicieron los peregrinos de antaño en el Camino de Santiago. Nos pide que cada Ave María sea una rosa fresca, ofrecida con amor a la Virgen. Y nos promete que, al hacerlo, desataremos un torrente de gracias que transformará nuestras vidas. Para ilustrar este poder, déjame compartir dos historias que han marcado la historia del rosario. La primera ocurrió en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, en Monte Cassino, Italia. Un grupo de soldados católicos, inspirados por un folleto con las enseñanzas del rosario, formó un grupo de oración. Cada noche, a pesar del cansancio y el miedo, rezaban el rosario siguiendo los principios de devoción y meditación. Durante un bombardeo feroz, su búnker fue alcanzado directamente. Todo quedó en ruinas. Según todos los cálculos, nadie debería haber sobrevivido. Pero todos los soldados del grupo salieron ilesos. En medio de los escombros, encontraron un rosario intacto, bendecido por su capellán. Uno de ellos, José Boli, dijo: «El rosario fue nuestro escudo, como la Virgen prometió, no porque lo lleváramos, sino porque lo rezamos con fe». La segunda historia es aún más asombrosa. El 6 de agosto de 1945, una bomba atómica devastó Hiroshima, Japón. A menos de 1 kilómetro del epicentro, 8 sacerdotes jesuitas vivían en una casa. Científicamente, deberían haber muerto al instante o por la radiación, pero sobrevivieron sin un rasguño, y su casa permaneció en pie entre las ruinas. El padre Hubert Schiffer explicó su secreto: inspirados por el mensaje de Fátima y las enseñanzas del rosario, rezaban diariamente con devoción, meditando en los misterios. Dijo: «Creemos que la Virgen nos protegió para dar testimonio del poder del rosario». Los científicos, desconcertados durante décadas, no encontraron explicación natural. Los sacerdotes lo atribuyeron al escudo sobrenatural del rosario. Estas historias no son solo relatos del pasado, son pruebas del poder del rosario cuando se reza correctamente. En España, este poder ha sido evidente durante siglos. Piensa en los milagros atribuidos a la Virgen del Pilar, cuando los fieles, rosario en mano, han encontrado consuelo en tiempos de enfermedad o pérdida. O en las procesiones de la Virgen del Rocío, donde miles rezan el rosario, uniendo sus voces en una sinfonía de fe. El Papa León XIV, quien ha caminado por las calles de España, lo sabe. Dice: «El rosario es el canto de España a la Virgen». Pero para que resuene, debemos rezarlo con el corazón. Siente esta conexión. Estás en una procesión de Semana Santa en Málaga. Las calles están llenas de fervor, el aire impregnado del aroma de incienso. Tomas tu rosario y rezas, no como una rutina, sino como un acto de amor. Cada cuenta te lleva más cerca de la Virgen, cada misterio te sumerge en la vida de Cristo. Este es el rosario que el Papa León XIV quiere que reces. Un rosario que no solo honra a la Virgen, sino que abre tu alma a las gracias de Dios. Un rosario que, como las campanas de la Catedral de Sevilla, resuena en el cielo. Pero, ¿por qué tantos de nosotros no experimentamos este poder? El Papa León XIV responde: porque rezamos el rosario como una tarea, no como un encuentro. En su homilía del Regina Caeli en mayo de 2025, dijo: «El rosario es un puente hacia Cristo, pero muchos lo cruzan sin mirar a su alrededor. Rezan, pero no contemplan. Hablan, pero no escuchan». Nos invita a cambiar esto. Nos pide que recemos el rosario como lo hicieron los santos españoles, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola, que encontraron en él una fuente de fortaleza y unión con Dios. Hagamos una pausa. Reflexiona sobre tu propio rosario. ¿Lo rezas con prisas, pensando en las tareas del día? ¿O lo rezas como un peregrino, deteniéndote en cada misterio para encontrarte con la Virgen?
El Papa León XIV no nos pide perfección, nos pide intención, nos pide amor. Nos pide que veamos el rosario no como una obligación, sino como un regalo. Un regalo que ha sostenido a España a través de siglos de fe. Desde las batallas de la Reconquista hasta las procesiones de la Virgen del Carmen, el rosario ha sido el ancla de los fieles. Y hoy, en un mundo marcado por la división, la incertidumbre y la crisis moral, el Papa nos llama a empuñar esta arma una vez más. En las próximas partes, exploraremos los 4 errores comunes que incluso los católicos más devotos cometen al rezar el rosario. Aprenderemos los 5 principios del Papa León XIV para rezarlo correctamente, transformando cada cuenta en una rosa radiante para la Virgen. Y te invitaremos a unirte al reto de 21 días, una oportunidad para renovar tu fe y desatar las gracias del rosario. Pero por ahora, toma tu rosario, enciende una vela. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es un encuentro con la Virgen que puede cambiar tu vida. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 3. Los 4 errores que debilitan tu rosario, como rezar con el corazón. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Rocío. Si estás aquí, es porque has sentido el llamado a transformar tu rosario en una llama espiritual, como nos enseña el Papa León XIV. Este no es solo un viaje de oración, es un viaje hacia el corazón de la Virgen, hacia la paz que anhelas, hacia la fuerza para enfrentar las tormentas de la vida. Comenta Virgen María ahora para reafirmar tu compromiso. Quédate hasta el final del video. Una revelación poderosa te espera, una verdad que hará que cada Ave María resuene en el cielo. Entra en una iglesia silenciosa en Sevilla, donde el eco de la Semana Santa aún resuena, tomas tu rosario, las cuentas brillan bajo la luz de las velas. Pero, a medida que rezas, tu mente se desvía. Las preocupaciones del día, un problema en el trabajo, una discusión familiar, las noticias inquietantes de Ucrania o Gaza, te alejan de la Virgen. Terminas el rosario, pero tu corazón sigue inquieto. ¿Te suena familiar? El Papa León XIV, con su sabiduría pastoral, nos dice que no estás solo. Millones de católicos, incluso los más devotos, cometen errores al rezar el rosario que debilitan su poder. Hoy, exploraremos esos 4 errores comunes. Los errores que, sin darnos cuenta, convierten nuestro rosario en un ritual vacío en lugar de un encuentro con la Virgen. Y, lo más importante, aprenderemos cómo corregirlos para que cada cuenta sea una rosa radiante ofrecida a la Madre de Dios. El Papa León XIV, en una homilía en la Plaza de San Pedro, dijo: el rosario es un arma espiritual, pero si se usa mal, pierde su fuerza. Es como un soldado que lleva una espada, pero no sabe cómo empuñarla. Estos errores no son pecados, son descuidos que bloquean las gracias que la Virgen quiere derramar sobre nosotros. Al corregirlos, transformamos nuestro rosario en un puente hacia el cielo, un canal de paz y fortaleza. Vamos a sumergirnos en estos 4 errores, uno por uno, y a descubrir cómo rezar el rosario como lo hicieron los santos españoles, desde San Ignacio de Loyola hasta Santa Teresa de Ávila. Error número 1. Rezar mecánicamente, sin el corazón. Siente esto. Estás en tu hogar en Madrid, frente a una imagen de la Virgen del Carmen. Tomas el rosario y comienzas a recitar los Ave Marías. Pero tu mente está en otra parte. Piensas en la lista de tareas, en una factura por pagar, o en una noticia que te inquieta. Tus labios se mueven, pero tu corazón está ausente. El Papa León XIV llama a esto el rezo mecánico. Dice: rezar el rosario sin el corazón es como ofrecerle a la Virgen un ramo de flores marchitas. ¿Le darías flores marchitas a tu madre? Entonces, ¿por qué ofrecerle a la Madre de Dios oraciones sin amor? Este error es tan común que incluso los católicos más devotos lo cometen. Comenzamos con buenas intenciones, pero la vida moderna, con sus distracciones y prisas, nos arrastra. El resultado es un rosario que cumple una obligación, pero no toca el cielo. El Papa cuenta una historia de su tiempo como obispo en Perú. Una mujer se acercó a él, frustrada. Rezo el rosario todos los días, dijo, pero no siento nada. Mi vida espiritual está estancada. Él le preguntó: ¿rezas con el corazón o solo con los labios? La guió a sentarse frente a una imagen de la Virgen, a respirar profundamente y a hablarle como a una madre.
Le pidió que imaginara a la Virgen escuchándola. Una semana después, la mujer regresó, radiante. Por primera vez, dijo, sentí que la Virgen me hablaba, mi rosario se convirtió en un encuentro. Este es el primer paso para corregir este error, rezar con amor, como si estuvieras frente a la Virgen del Pilar, ofreciendo cada Ave María como una rosa fresca. Error número 2. Rezar con prisas. Vívete en este momento. Estás en una procesión en Granada, siguiendo a la Virgen de las Angustias. El rosario está en tus manos, pero lo recitas tan rápido que las palabras se tropiezan. Terminas en minutos, como si fuera una carrera contra el tiempo. El Papa León XIV llama a esto el rosario jadeante. Dice, rezar con prisas es como tocar la puerta de la Virgen y salir corriendo antes de que abra. No das tiempo para que sus gracias entren en tu corazón. En nuestra vida acelerada, vemos el rosario como una tarea más en la lista. Pero el Papa nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, 7. Cuando oren, no hablen mucho, como los paganos, pues creen que por su palabrería serán escuchados. El rosario no se trata de velocidad, se trata de profundidad. Para corregir este error, el Papa sugiere rezar con un ritmo reverente. Imagina que estás en la Catedral de Toledo, frente a una imagen de la Virgen. Pronuncia cada palabra lentamente, dejando que su significado penetre tu alma. Pausa después de cada Ave María para sentir la presencia de la Virgen. En una audiencia general, el Papa compartió cómo, durante su tiempo como misionero, enseñaba a los fieles a rezar el rosario frente a una vela encendida, con calma, como si estuvieran en la presencia de Dios. Un rosario rezado lentamente, dijo, es como un paseo con la Virgen por el camino de Santiago. Cada paso cuenta. Error número 3. Ignorar los misterios. Entra en esta verdad. Estás rezando el rosario en una capilla en Barcelona. Recitas los Ave Marías, pero no piensas en los misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos. El Papa León XIV dice que este es el error más grave. El rosario sin los misterios, enseña, es como un libro que nunca abres. Lo sostienes, pero no lees su historia. Los misterios son el alma del rosario, son ventanas a la vida de Cristo y María. Sin ellos, el rosario es solo un conjunto de palabras, no un viaje contemplativo. El Papa cuenta la historia de un sacerdote en España que rezaba el rosario sin meditar en los misterios. Cuando el Papa lo guió a imaginar que estaba presente en cada escena, como en la Anunciación, junto a la Virgen, escuchando al ángel Gabriel, el sacerdote dijo, por primera vez, mi rosario cobró vida, fue como estar con Jesús y María. Para corregir este error, el Papa sugiere dedicar un momento antes de cada decena para visualizar el misterio. Por ejemplo, en el misterio de la visitación, siente la caridad de María al correr hacia Isabel. Lee un pasaje bíblico relacionado, como Lucas 1, 39, 45, y deja que la escena llene tu corazón. Cada Ave María debe ser un reflejo de ese momento sagrado. Error número 4. Rezar sin intenciones claras. Siente esta realidad. Tomas tu rosario en un santuario en Zaragoza, pero rezas sin un propósito definido. No pides nada específico, ni por tu familia, ni por la paz, ni por las almas en el purgatorio. El Papa León XIV compara esto con disparar una flecha sin apuntar. El rosario, dice, es como una medicina poderosa, pero si no la diriges a un mal específico, su efecto se diluye. Muchos católicos rezan el rosario como una devoción general, sin enfocar sus oraciones. Esto no es un pecado, pero reduce las gracias que podríamos recibir. El Papa nos anima a establecer intenciones claras antes de empezar. Por ejemplo, di: ofrezco este rosario por la paz en Ucrania y Gaza, por la conversión de mi familia, por las almas en el purgatorio. En su homilía del Regina Caeli en mayo de 2025, el Papa rezó el rosario por la paz mundial, mostrando cómo las intenciones dan propósito a la oración. Él cuenta cómo, en una parroquia en Cádiz, una madre rezaba el rosario sin intenciones, pero al seguir su consejo de orar por su hijo enfermo, vio un cambio milagroso. El rosario con intención, dice, es una flecha que vuela directo al corazón de la Virgen. Estos 4 errores, rezar mecánicamente, con prisas, sin meditar los misterios, o sin intenciones, no son pecados, pero debilitan el rosario.
El Papa León XIV lo explica así: un rosario mal rezado no es inútil, Dios lo recibe, pero es como una medicina diluida, no cura con toda su fuerza. En España, donde el rosario es parte de la vida, desde las procesiones de la Virgen del Carmen hasta las noches de oración en Montserrat, estos errores son especialmente dolorosos. Nos privan de las gracias que la Virgen quiere derramar, las mismas gracias que han sostenido a nuestro pueblo durante siglos. Vívete en esta invitación. Estás en una plaza en Valencia, uniendo tu voz a la de otros fieles en una procesión. Tu rosario no es solo un objeto. Es un puente hacia la Virgen. Para corregir estos errores, no necesitas ser perfecto, solo necesitas intención. Comienza hoy. Antes de rezar, toma un momento para calmar tu mente. Enciende una vela, como en la Semana Santa. Habla con la Virgen como hablarías con tu madre. Medita en los misterios, dejando que cada uno te acerque a Cristo. Reza con calma, con amor, con propósito, y verás cómo el rosario se convierte en un encuentro vivo con la Virgen. El Papa León XIV nos ofrece un camino para superar estos errores. 5 principios para rezar el rosario correctamente. En la próxima parte, exploraremos esos principios en detalle, aprendiendo cómo transformar cada cuenta en una rosa radiante para la Virgen. También te invitaremos al reto de 21 días, una oportunidad para renovar tu fe y desatar el poder del rosario. Por ahora, toma tu rosario. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración. Es tu conexión con la Virgen, un arma que puede cambiar el mundo. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 4. Los 5 principios del Papa León XIV, cómo rezar el rosario con poder. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Carmen. Si estás aquí, has sentido el fuego de la fe encendiéndose en tu corazón. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en un encuentro vivo con la Virgen María. Este no es solo un viaje de oración, es una invitación a caminar junto a la Virgen, a ofrecerle rosas frescas con cada Ave María, a desatar las gracias que ella promete. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino espiritual. Quédate hasta el final del video. Una verdad poderosa te espera, una revelación que hará que tu rosario brille como nunca antes. Entra en un santuario en Zaragoza, frente a la Virgen del Pilar. El silencio te envuelve, solo roto por el suave crepitar de las velas. Tomas tu rosario, y por un momento, el mundo exterior desaparece. Pero, ¿cómo haces que este momento sea más que una rutina? ¿Cómo conviertes cada cuenta en un puente hacia el cielo? El Papa León XIV, con su sabiduría pastoral, nos ofrece una respuesta. Nos da 5 principios para rezar el rosario correctamente. 5 pasos que transforman esta oración en un arma espiritual, en un diálogo de amor con la Virgen. Hoy, exploraremos estos principios, uno por uno, con ejemplos prácticos que resonarán en el corazón de España, desde las calles de Sevilla hasta los senderos del Camino de Santiago. Prepárate para aprender cómo rezar el rosario como los santos, para que cada Ave María sea una rosa radiante en el jardín de la Virgen. Principio número 1. Reza con el corazón. Siente esto. Estás en tu hogar en Valencia, frente a una imagen de la Virgen de los Desamparados. Tomas tu rosario y comienzas a rezar. Pero el Papa León XIV te pide que no solo recites palabras, te pide que hagas de cada Ave María una declaración de amor. Dice, no basta con decir que amas a la Virgen. Debes sentirlo. Cada oración debe ser un susurro del corazón, como si hablaras directamente con tu madre. Este principio es el fundamento de un rosario poderoso. Rezar con el corazón significa dejar de lado las distracciones, olvidar las prisas, y ofrecer cada palabra con intención y amor. ¿Cómo hacerlo? El Papa sugiere empezar con un acto de amor. Antes de tomar las cuentas, di, Virgen María, te amo como mi madre. Ayúdame a rezar con el corazón. Luego, al rezar cada Ave María, imagina que la Virgen está frente a ti, escuchándote con su mirada maternal. En una parroquia en Cádiz, una joven madre, María, transformó su rosario siguiendo este consejo. Antes, rezaba mecánicamente, pero después de hablarle a la Virgen como a una amiga, dijo, sentí que ella me sonreía. Mi corazón se llenó de paz. Este principio no requiere esfuerzo heroico, solo requiere amor. Cuando rezas con el corazón,
Cada cuenta se convierte en una rosa fresca para la Virgen. Principio número 2. Medita profundamente en los misterios. Vívete en este momento. Estás en una capilla en Granada, rezando el rosario frente a una imagen de la Virgen de las Angustias. Los misterios, gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, son el alma del rosario. El Papa León XIV enseña: sin los misterios, el rosario es un cuerpo sin alma. Es como visitar la Catedral de Toledo, pero quedarte fuera sin entrar. Meditar en los misterios significa sumergirte en la vida de Cristo y María, vivir cada escena como si estuvieras presente. Por ejemplo, en el misterio de la Anunciación, imagina que estás en la humilde casa de Nazaret. Escucha al ángel Gabriel decir: Dios te salve, María. Siente la sorpresa de la Virgen, su humilde fiat. El Papa recomienda leer un pasaje bíblico antes de cada decena, como Lucas 1, 26-38, para entrar en la escena. Luego, durante los 10 Ave Marías, reflexiona en diferentes aspectos del misterio: la fe de María, la presencia del ángel, la voluntad de Dios. En una audiencia en el Vaticano, el Papa contó cómo un sacerdote español redescubrió su fe meditando en los misterios. Por primera vez, dijo el sacerdote, sentí que caminaba con Jesús y María. Este principio transforma el rosario en un viaje contemplativo, no solo una recitación. Principio número 3. Mantén un ritmo reverente. Entra en esta verdad. Estás en una procesión de Semana Santa en Málaga, rosario en mano. Pero si rezas con prisas, las palabras se desvanecen en el aire. El Papa León XIV llama a esto el rosario jadeante. Dice: rezar con prisas es como interrumpir una conversación con la Virgen antes de que pueda responderte. Cada cuenta debe ser un golpe suave en su puerta, no un toque apresurado. Un ritmo reverente significa rezar lentamente, dejando que cada palabra respire, que cada misterio penetre tu alma. ¿Cómo lograrlo? El Papa sugiere encontrar un espacio tranquilo, como un rincón de tu hogar con una imagen de la Virgen del Rocío. Siéntate o arrodíllate con reverencia, como lo harías en la Catedral de Sevilla. Pronuncia cada Ave María con claridad, dejando pequeños momentos de silencio entre oraciones. En una parroquia en Barcelona, un grupo de fieles siguió este consejo. Rezaban el rosario frente a una vela encendida, con calma, como si estuvieran en la presencia de Dios. Una mujer dijo: por primera vez, sentí que la Virgen me escuchaba. Mi rosario se volvió vivo. Este principio no se trata de velocidad, sino de presencia. Reza como si estuvieras en el trono del cielo, porque lo estás. Principio número 4. Prepárate espiritualmente. Siente esta invitación. Antes de rezar el rosario, ¿te detienes a preparar tu corazón? El Papa León XIV enseña que no debemos lanzarnos a la oración sin prepararnos, como no entraríamos a una reunión importante sin componernos. Dice: el rosario es un encuentro con la Virgen, prepárate como lo harías para encontrarte con tu madre. Esta preparación es simple, pero transformadora. Tómate un momento de silencio para calmar tu mente. Reza un acto de contrición para purificar tu corazón. Invoca al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame en esta oración. En una historia que el Papa compartió, un hombre en Toledo rezaba el rosario sin preparación y se sentía desconectado. Siguiendo el consejo del Papa, comenzó cada rosario con un momento de silencio y una oración al Espíritu Santo. Dijo: fue como afinar un instrumento. Mi rosario se convirtió en una sinfonía para la Virgen. Este principio alinea tu corazón con el cielo, abriendo el camino para las gracias de Dios. En España, donde la fe es tan tangible en lugares como Montserrat, esta preparación nos conecta con la tradición de nuestros antepasados, que rezaban con reverencia y propósito. Principio número 5. Reza con intenciones claras. Vívete en esta realidad. Estás en un santuario en Extremadura, rosario en mano. Pero, ¿para qué rezas? El Papa León XIV dice: el rosario sin intención es como una flecha sin blanco. No llega a su destino. Cada rosario debe tener un propósito claro: la paz en el mundo, la salud de un ser querido, la conversión de un pecador, las almas en el purgatorio. Antes de empezar, di en voz alta: ofrezco este rosario por la paz en Ucrania y Gaza, por mi familia, por la Iglesia. Esta intención enfoca tu oración, dándole dirección y poder.
El Papa cuenta la historia de una madre en Cádiz que rezaba el rosario sin intenciones claras. Cuando comenzó a ofrecerlo por su hijo, que luchaba contra una enfermedad, vio un cambio milagroso. El rosario, dice el Papa, es un ramillete espiritual. Cada oración es una flor, y tu intención decide a quién se la ofreces. En su homilía del Regina Caeli en mayo de 2025, el Papa rezó el rosario por la paz mundial, mostrando cómo las intenciones claras amplifican su poder. En España, donde las procesiones de la Virgen del Pilar están llenas de intenciones fervientes, este principio resuena profundamente. Estos 5 principios, rezar con el corazón, meditar en los misterios, mantener un ritmo reverente, prepararte espiritualmente y rezar con intención, son la clave para desatar el poder del rosario. El Papa León XIV los compara con un jardinero que cultiva un jardín de rosas para la Virgen. Cada principio, dice, es un cuidado que das a tus flores. Reza con amor, y tu rosario será un jardín radiante. En España, donde la devoción a la Virgen es el alma de la fe, estos principios nos conectan con nuestra herencia espiritual, desde las procesiones de Semana Santa hasta las peregrinaciones al Camino de Santiago. Siente esta invitación. Estás en tu hogar, frente a una imagen de la Virgen del Pilar, enciendes una vela, tomas tu rosario, y comienzas con un acto de amor. Virgen María, te ofrezco mi corazón. Meditas en el misterio de la Anunciación, imaginando la humildad de la Virgen. Rezas lentamente, dejando que cada palabra resuene. Ofreces tu rosario por una intención clara, como la paz en tu familia. Este es el rosario que el Papa León XIV quiere que reces. Un rosario que no solo honra a la Virgen, sino que transforma tu alma. En la próxima parte, exploraremos historias de milagros que muestran el poder del rosario cuando se reza correctamente. Te invitaremos al reto de 21 días del Papa León XIV, una oportunidad para hacer del rosario una llama espiritual en tu vida. Por ahora, toma tu rosario. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es tu encuentro con la Virgen, un arma que puede cambiar el mundo. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 5. Milagros del Rosario, testimonios que revelan su poder. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Pilar. Si estás aquí, has sentido el latido de la fe en tu corazón. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en una llama espiritual que ilumina tu vida y el mundo. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia el corazón de la Virgen María, hacia la paz que anhelas, hacia la fuerza para vencer las tormentas de la vida. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video. Una revelación poderosa te espera, una verdad que hará que cada cuenta de tu rosario brille con la gracia divina. Entra en una procesión de Semana Santa en Sevilla. El aroma del incienso llena el aire, las velas parpadean y el rosario descansa en tus manos. Cada Ave María que rezas es una rosa que ofreces a la Virgen de los Dolores. Pero, ¿has sentido alguna vez el poder de estas oraciones? ¿Has experimentado la fuerza transformadora que la Virgen prometió en Fátima? El Papa León XIV nos enseña que cuando rezamos el rosario correctamente, siguiendo sus 5 principios, se convierte en un canal de milagros. Hoy, compartiremos historias que muestran este poder, historias de milagros históricos y testimonios locales que resuenan en el alma española. Historias que demuestran que el rosario, rezado con el corazón, es un arma espiritual capaz de cambiar vidas, proteger contra el mal y traer paz al mundo. El rosario no es solo una oración, es un regalo de la Virgen, un escudo que ha protegido a los fieles a través de los siglos. Desde las batallas de la Reconquista hasta las noches de oración en Montserrat, el rosario ha sido el ancla de la fe española. El Papa León XIV, quien ha rezado ante la Virgen del Rocío, dice: el rosario es la voz de España, un canto de amor a la Virgen que resuena en el cielo. Pero este canto solo alcanza su plenitud cuando rezamos con amor, meditación, reverencia, preparación e intención, como nos enseñó en la parte anterior. Vamos a explorar 3 historias, 2 históricas y una local, que muestran el poder del rosario cuando se reza correctamente. Estas historias no son solo relatos, son faros de esperanza que iluminan el camino para ti, hijo de España. Historia 1.
El milagro de Monte Cassino. Siente esta verdad. Es 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, en Monte Cassino, Italia. Los soldados católicos enfrentan una batalla feroz. La muerte está por todas partes. Pero un grupo de ellos, inspirado por un folleto con las enseñanzas del Rosario, decide rezar cada noche. Siguen los principios que el Papa León XIV promueve, rezan con el corazón, meditan en los misterios, mantienen un ritmo reverente, se preparan espiritualmente y ofrecen intenciones claras por su seguridad y la paz. Una noche, durante un bombardeo devastador, su búnker es alcanzado directamente, todo queda en ruinas. Según todos los cálculos, nadie debería haber sobrevivido. Pero cada soldado de ese grupo emerge ileso. En medio de los escombros, encuentran un rosario, bendecido por su capellán, intacto. José Boli, uno de los soldados, escribió años después: el rosario fue nuestro escudo, no porque lo lleváramos, sino porque lo rezábamos con fe, como nos enseñaron. Este milagro no fue solo una protección física. Fue un testimonio del poder del rosario cuando se reza correctamente. El Papa León XIV, al compartir esta historia en una homilía, dijo: la Virgen no solo protegió a esos soldados, los usó para mostrar al mundo que el rosario, rezado con amor, es una fortaleza inquebrantable. En España, donde la fe en la Virgen del Pilar ha sostenido a generaciones en tiempos de guerra, esta historia resuena profundamente. Historia 2. El milagro de Hiroshima. Vívete en este momento. Es el 6 de agosto de 1945, en Hiroshima, Japón, una bomba atómica arrasa la ciudad, dejando muerte y destrucción. A menos de 1 kilómetro del epicentro, 8 sacerdotes jesuitas viven en una casa humilde. Científicamente, deberían haber muerto al instante o sucumbido a la radiación, pero sobreviven sin un rasguño, y su casa permanece en pie entre las ruinas. ¿Su secreto? Inspirados por el mensaje de Fátima y las enseñanzas del Rosario, rezaban diariamente con devoción, siguiendo los principios de meditación y amor. El padre Hubert Schiffer, uno de los sacerdotes, dijo: creíamos que la Virgen nos protegía, no porque fuéramos más santos, sino para dar testimonio del poder del Rosario. Los científicos, desconcertados durante décadas, no encontraron explicación natural para este milagro. Los sacerdotes lo atribuyeron al rosario, rezado con el corazón, como un escudo sobrenatural. El Papa León XIV, al compartir esta historia, dijo: el rosario en Hiroshima no solo salvó vidas, mostró que la Virgen, cuando rezamos con fe, puede protegernos incluso en las peores tormentas. En España, donde los milagros de la Virgen del Carmen y la Virgen del Rocío son parte de la vida cotidiana, esta historia nos recuerda el poder de nuestra oración cuando la ofrecemos con amor. Historia 3. El milagro en Sevilla. Entra en esta historia. Es 2023, en un barrio humilde de Sevilla. Una mujer llamada Isabel, madre de 3 hijos, enfrentaba una crisis familiar. Su hijo mayor, Miguel, había caído en la desesperación tras perder su trabajo y luchaba contra la depresión. Isabel rezaba el rosario cada día, pero lo hacía con prisas, sin meditar, sin intención clara. Un día, en una procesión de la Virgen de los Reyes, escuchó a un sacerdote hablar sobre las enseñanzas del Papa León XIV. Decidió cambiar. Cada noche, se sentaba frente a una imagen de la Virgen de los Reyes, encendía una vela y rezaba el rosario siguiendo los 5 principios. Ofrecía cada decena por la curación de Miguel, meditando en los misterios dolorosos, imaginando a Cristo cargando la cruz junto a su hijo. Después de 2 semanas, Isabel notó un cambio. Miguel comenzó a hablar más, a sonreír, a buscar ayuda. Un mes después, encontró un nuevo trabajo y volvió a la iglesia. Isabel, con lágrimas en los ojos, dijo a su párroco: la Virgen escuchó mi rosario. No porque recé más, sino porque recé con el corazón. Este milagro no fue tan espectacular como el de Hiroshima, pero fue igual de poderoso. Transformó una familia, trajo esperanza donde había oscuridad. El Papa León XIV, al escuchar historias como esta, dice: el rosario no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Y un corazón cambiado puede iluminar el mundo. Estas 3 historias, Monte Cassino, Hiroshima, Sevilla, muestran el poder del rosario cuando se reza correctamente.
En España, este poder es parte de nuestra herencia. Piensa en las procesiones de la Virgen del Rocío, donde miles rezan el rosario, sus voces unidas en un canto de fe. Piensa en los peregrinos del Camino de Santiago, que llevan el rosario como un compañero en su viaje. El Papa León XIV nos recuerda que estos milagros no son reliquias del pasado, son promesas para hoy. Dice, cada vez que rezas el rosario con amor, meditando en los misterios, estás invitando a la Virgen a obrar milagros en tu vida. Siente esta verdad. Estás en tu hogar en Barcelona, frente a una imagen de la Virgen de Montserrat. Enciendes una vela, tomas tu rosario, y comienzas a rezar. Sigues los principios del Papa, rezas con el corazón, meditas en los misterios, mantienes un ritmo reverente. Te preparas espiritualmente, y ofreces una intención clara, tal vez por la paz en tu familia o en el mundo. Cada Ave María es una rosa que colocas en las manos de la Virgen. Cada misterio te acerca a Cristo, y cuando terminas, sientes una paz profunda, como si la Virgen estuviera a tu lado, guiándote. El Papa León XIV nos invita a hacer de este tipo de oración una práctica diaria. Nos desafía con el reto de 21 días. Rezar un rosario cada día, siguiendo sus 5 principios. En España, donde la devoción a la Virgen es el alma de nuestra fe, este reto es una oportunidad para renovar nuestra conexión con la Virgen del Pilar, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rocío. Comienza hoy, toma tu rosario, enciende una vela, como lo haces en la Semana Santa. Reza con amor, como si estuvieras frente a la Virgen en persona. Y verás cómo las gracias comienzan a fluir. En la próxima parte, profundizaremos en el reto de 21 días del Papa León XIV. Te guiaremos paso a paso para que hagas de este reto una experiencia transformadora. Compartiremos cómo integrar el rosario en tu vida diaria, desde los momentos tranquilos en casa hasta las procesiones en tu parroquia. Por ahora, toma tu rosario. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración. Es un milagro esperando suceder en tu vida. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 6. El reto de 21 días, transforma tu vida con el rosario. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Rocío. Si estás aquí, has sentido el fuego de la fe ardiendo en tu corazón, has escuchado las palabras del Papa León XIV, que nos llaman a transformar nuestro rosario en un encuentro vivo con la Virgen María. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia la paz, la esperanza y la fortaleza que la Virgen promete a quienes rezan con amor. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video, una verdad poderosa te espera, una revelación que hará que tu rosario se convierta en un faro de gracia en tu vida. Entra en una capilla silenciosa en Toledo, donde la luz de las velas danza sobre una imagen de la Virgen del Pilar. Tomas tu rosario, y por un momento, el mundo exterior se desvanece. Pero, ¿cómo haces que este momento sea más que un instante pasajero? ¿Cómo conviertes el rosario en una llama que ilumina tu vida diaria? El Papa León XIV, con su sabiduría pastoral, nos ofrece una respuesta, el reto de 21 días. Un desafío para rezar un rosario cada día, siguiendo sus 5 principios, y transformar tu relación con la Virgen. Hoy, exploraremos este reto en detalle, te guiaremos paso a paso para que hagas del rosario una parte viva de tu fe, desde los momentos tranquilos en casa hasta las procesiones de Semana Santa. Este es el momento de tomar tu rosario y unirte a miles de fieles en España, desde Madrid hasta Granada, en un viaje espiritual que cambiará tu vida. ¿Por qué 21 días? Siente esta verdad. Los maestros espirituales han descubierto que 21 días es el tiempo necesario para formar un hábito. El Papa León XIV lo sabe. En su homilía en la Plaza de San Pedro en mayo de 2025, dijo, el rosario no es solo una oración, es un hábito del corazón. Reza un rosario con amor durante 21 días, y verás cómo la Virgen transforma tu alma. Este reto no se trata de cantidad. No necesitas rezar múltiples rosarios al día, un solo rosario, rezado con el corazón, siguiendo los 5 principios que aprendimos, rezar con amor, meditar en los misterios, mantener un ritmo reverente, prepararte espiritualmente y ofrecer intenciones claras, es más poderoso que decenas recitados con prisas.
El Papa cuenta una historia de su tiempo como obispo en Perú. Un joven, abrumado por las presiones de la vida, rezaba el rosario sin sentir su poder. El Papa lo desafió a rezar un rosario cada día durante 21 días, siguiendo los 5 principios. Al final, el joven dijo: mi vida no cambió de la noche a la mañana, pero mi corazón sí. Encontré paz, claridad y una conexión con la Virgen que nunca había sentido. En España, donde la devoción a la Virgen del Carmen y la Virgen del Pilar es parte de nuestra identidad, este reto es una oportunidad para renovar nuestra fe. Es una invitación a caminar con la Virgen, como los peregrinos en el Camino de Santiago, hacia una vida más plena. Paso 1. Crea un espacio sagrado. Vívete en este momento. Estás en tu hogar en Valencia, preparando un rincón para rezar el rosario. El Papa León XIV enseña que el entorno importa. Dice: el rosario es un encuentro con la Virgen. Crea un espacio que refleje su presencia. No necesitas una capilla elaborada, un rincón sencillo con una imagen de la Virgen del Carmen, una vela y una cruz es suficiente. En España, donde los altares caseros son comunes, especialmente durante la Semana Santa, este paso resuena profundamente. Enciende una vela, como lo harías en una procesión en Sevilla. Coloca tu rosario frente a la imagen de la Virgen. Este espacio te ayudará a concentrarte, a dejar atrás las distracciones y a sentir la presencia de la Virgen. Una mujer en Barcelona, llamada Ana, siguió este consejo. Creó un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Montserrat y una vela. Dijo: cada vez que rezo frente a mi altar, siento que la Virgen está conmigo. Mi rosario se convirtió en un momento sagrado. El Papa sugiere añadir un toque personal, una flor, un recuerdo de una peregrinación o una foto de un ser querido por quien rezas. Este espacio no es solo un lugar físico. Es un reflejo de tu compromiso con la Virgen. Paso 2. Prepárate espiritualmente. Entra en esta práctica. Antes de tomar tu rosario, tómate un momento para preparar tu corazón. El Papa León XIV dice: no te lances al rosario sin prepararte, como no entrarías a una audiencia con un rey sin componerte. Comienza con 30 segundos de silencio, respirando profundamente, dejando que las preocupaciones del día se desvanezcan. Reza un acto de contrición para purificar tu alma. Luego, invoca al Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíame en este rosario. Ayúdame a rezar con amor. Esta preparación, aunque breve, alinea tu corazón con el cielo. En una parroquia en Málaga, un grupo de fieles comenzó a practicar este paso. Antes de cada rosario, se reunían en silencio, rezando al Espíritu Santo. Una participante dijo: es como afinar un instrumento. Mi rosario ahora resuena con claridad. En España, donde la devoción a la Virgen es tan tangible, este paso nos conecta con la tradición de nuestros antepasados, que rezaban con reverencia antes de las procesiones de la Virgen del Rocío. Paso 3. Reza con los 5 principios. Siente esta invitación. Estás frente a tu altar, rosario en mano. Ahora, aplica los 5 principios del Papa León XIV. Primero, reza con el corazón. Di: Virgen María, te ofrezco este rosario con amor. Imagina que estás frente a la Virgen del Pilar, hablando con ella como una hija. Segundo, medita en los misterios. Por ejemplo, en el misterio de la visitación, imagina a María corriendo hacia Isabel, llena de caridad. Lee Lucas 1, 39, 45 para sumergirte en la escena. Tercero, mantén un ritmo reverente. Pronuncia cada Ave María lentamente, dejando que las palabras penetren tu alma. Cuarto, prepárate espiritualmente, como ya mencionamos. Y quinto, ofrece intenciones claras. Rezo por la paz en mi familia, por la salud de un ser querido, por la paz en Ucrania. El Papa cuenta la historia de un hombre en Cádiz que aplicó estos principios durante 21 días. Rezaba por su hija, que se había alejado de la fe. Al final del reto, la hija regresó a la iglesia, diciendo: sentí que la Virgen me llamaba. Este hombre dijo: el rosario no solo trajo a mi hija de vuelta, me trajo paz. En España, donde las intenciones por la familia y la paz son comunes en las procesiones de Semana Santa, este paso nos invita a enfocar nuestras oraciones con propósito. Paso 4. Lleva un diario espiritual. Vívete en esta práctica.
Durante los 21 días, lleva un diario para registrar cómo el rosario transforma tu vida. Cada día, escribe una breve nota que sentiste al rezar. ¿Notaste paz, claridad o un cambio en tu corazón? ¿Viste una respuesta a tus intenciones? El Papa León XIV dice: el rosario es un viaje. Un diario te ayuda a ver cómo la Virgen camina contigo. En una parroquia en Granada, un grupo de fieles comenzó a llevar diarios durante el reto de 21 días. Una mujer escribió: día 10, sentí una paz profunda al rezar por mi madre enferma. Día 15, mi madre mejoró. Este diario no solo registra milagros, te ayuda a ver el progreso de tu alma. Paso 5. Comparte tu viaje. Entra en esta comunidad. El Papa León XIV nos anima a compartir nuestro reto de 21 días con otros. Comenta Virgen María en este video para unirte a miles de fieles en España. Comparte tu experiencia en redes sociales con el hashtag Rosario con María. Invita a amigos, familiares o tu parroquia a unirse al reto. En España, donde la fe es comunitaria, desde las procesiones de la Virgen del Carmen hasta las peregrinaciones a Montserrat, compartir el rosario crea lazos de amor. El Papa cuenta cómo una parroquia en Sevilla organizó un grupo para rezar el rosario juntos durante 21 días. Al final, los participantes dijeron: no solo cambiamos nosotros, nuestra comunidad se fortaleció. Este reto de 21 días no es solo un ejercicio, es una oportunidad para renovar tu fe, para caminar con la Virgen, para desatar las gracias que ella promete. En España, donde el rosario es parte de nuestra alma, este reto nos conecta con nuestra herencia, desde las batallas de la Reconquista hasta las noches de oración en Extremadura. Comienza hoy. Crea un espacio sagrado. Prepárate espiritualmente, reza con los 5 principios. Lleva un diario. Comparte tu viaje y verás cómo la Virgen transforma tu vida. En la próxima parte, exploraremos cómo integrar el rosario en tu vida diaria, desde los momentos tranquilos en casa hasta las actividades de tu parroquia. Compartiremos historias de fieles en España que han vivido milagros gracias al reto de 21 días. Por ahora, toma tu rosario. Enciende una vela, comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es una peregrinación hacia el corazón de la Virgen. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 7. El rosario en tu vida diaria. ¿Cómo vivir el reto de 21 días en España? Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Carmen. Si estás aquí, has sentido el latido de la fe en tu corazón. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en un encuentro vivo con la Virgen María, un faro de esperanza en un mundo lleno de desafíos. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia la paz interior, la fortaleza espiritual y la conexión con la Virgen que España ha honrado durante siglos. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video. Una verdad poderosa te espera, una revelación que hará que cada cuenta de tu rosario ilumine tu vida como las velas de la Semana Santa. Entra en una tarde tranquila en tu hogar en Madrid. El bullicio de la ciudad se desvanece mientras enciendes una vela frente a una imagen de la Virgen del Pilar. Tomas tu rosario, y por un momento, sientes que estás caminando junto a la Virgen, como los peregrinos en el Camino de Santiago. Pero, ¿cómo haces que este momento sagrado sea parte de tu vida diaria? ¿Cómo integras el rosario en tus días ocupados, llenos de trabajo, familia y responsabilidades? El Papa León XIV, con su sabiduría pastoral, nos ofrece una guía práctica. Nos invita a hacer del rosario no solo una oración, sino un hábito del corazón que transforme cada aspecto de nuestra vida. Hoy, exploraremos cómo llevar el reto de 21 días a tu vida diaria en España, desde tu hogar hasta tu parroquia, desde los momentos de soledad hasta las procesiones de la Virgen del Rocío. Este es el momento de tomar tu rosario y hacer que brille en cada rincón de tu vida. El rosario en el hogar, un altar para la Virgen. Siente esta invitación. Estás en tu casa en Valencia, creando un espacio sagrado para el rosario. El Papa León XIV enseña que el hogar es el primer lugar donde el rosario debe florecer. Dice, tu hogar es una iglesia doméstica, haz de él un santuario para la Virgen. No necesitas un altar elaborado.
Una mesa pequeña con una imagen de la Virgen de los Desamparados, una vela y una cruz es suficiente. En España, donde los altares caseros son comunes, especialmente durante la Cuaresma y la Semana Santa, este acto resuena profundamente. Enciende una vela, como lo harías en una procesión en Sevilla. Coloca tu rosario frente a la imagen. Este espacio no es solo un lugar físico, es un recordatorio de que la Virgen está contigo. Una familia en Granada siguió este consejo. Cada noche, se reunían frente a un altar con una imagen de la Virgen de las Angustias. Rezaban el rosario juntos, siguiendo los 5 principios del Papa, con amor, meditando en los misterios, con un ritmo reverente, preparándose espiritualmente y con intenciones claras. La Madre Teresa dijo: nuestro hogar cambió. Las discusiones disminuyeron y sentimos una paz que no habíamos conocido. El Papa León XIV nos anima a hacer del rosario un momento familiar. Invita a tus hijos, tu cónyuge o tus padres a unirse. En España, donde la familia es el corazón de la vida, rezar el rosario juntos fortalece los lazos de amor y fe. El rosario en la parroquia, una comunidad de oración. Vívete en este momento. Estás en una parroquia en Barcelona, uniendo tu voz a la de otros fieles para rezar el rosario. El Papa León XIV dice: el rosario no es solo personal, es comunitario. Reza con tu parroquia y verás cómo la Virgen une a su pueblo. En España, donde las procesiones de la Virgen del Carmen y la Virgen del Rocío reúnen a miles, el rosario comunitario es una tradición viva. Organiza un grupo de oración en tu parroquia para el reto de 21 días. Invita a tus amigos, vecinos y compañeros de fe a rezar juntos, ya sea en la iglesia o en un parque, como las procesiones de Semana Santa. En una parroquia en Málaga, un grupo de fieles aceptó el reto de 21 días. Cada noche, se reunían frente a una imagen de la Virgen del Rosario, rezando con los 5 principios. Al final, un joven dijo: no solo creció mi fe, sentí que formaba parte de una familia espiritual. El Papa León XIV nos anima a compartir el rosario con nuestra comunidad. Dice: cuando rezamos juntos, nuestras oraciones se elevan como incienso al cielo. En España, donde la fe se vive en comunidad, este paso transforma parroquias en faros de esperanza. El rosario en el trabajo. Un momento de pausa. Entra en esta práctica. Estás en tu lugar de trabajo en Zaragoza, rodeado de tareas y plazos. Pero el Papa León XIV nos recuerda que el rosario puede ser parte de tu día, incluso en los momentos más ocupados. Dice: el rosario es portátil, llévalo contigo y encontrarás paz en medio del caos. No necesitas rezar un rosario completo. Una decena, rezada con amor durante un descanso, puede ser suficiente. Guarda tu rosario en el bolso o el bolsillo, como lo hacían los peregrinos en el Camino de Santiago. En un momento de estrés, toma las cuentas y reza una decena, meditando en un misterio, como la Anunciación. Una enfermera en Cádiz, llamada Sofía, siguió este consejo. Durante sus turnos agotadores, sacaba su rosario en un descanso y rezaba una decena por sus pacientes. Dijo: esas 5 cuentas me dieron fuerza para seguir, sentí que la Virgen estaba conmigo. El Papa nos anima a encontrar pequeños momentos para el rosario, incluso en el trabajo. En España, donde la devoción a la Virgen del Pilar es un refugio en tiempos difíciles, este hábito trae paz a los días más agitados. El rosario en las peregrinaciones y festividades. Siente esta conexión. Estás en una peregrinación a Montserrat, caminando con miles de fieles, rosario en mano. En España, el rosario es el corazón de nuestras festividades, desde la Semana Santa hasta las fiestas de la Virgen del Rocío. El Papa León XIV nos invita a integrar el reto de 21 días en estas tradiciones. Dice: en las procesiones, reza el rosario como un peregrino, no como un espectador. Durante la Semana Santa en Sevilla, únete a los fieles que rezan el rosario mientras siguen a la Virgen de los Dolores. Durante la Romería del Rocío, lleva tu rosario y reza con los 5 principios, ofreciendo cada decena por una intención clara. En una peregrinación a la Virgen del Pilar en 2024, un grupo de jóvenes aceptó el reto de 21 días. Rezaban el rosario cada día en el camino, meditando en los misterios y compartiendo sus intenciones. Uno de ellos dijo: sentí que la Virgen caminaba con nosotros. Mi fe se fortaleció como nunca.
El Papa nos anima a hacer del rosario parte de nuestras festividades. En España, donde la fe se celebra con pasión, este paso conecta el reto de 21 días con nuestra herencia espiritual. El rosario como respuesta a los desafíos modernos. Vívete en esta verdad. Vivimos en un mundo marcado por la división, la incertidumbre y las crisis morales. El Papa León XIV dice, el rosario es la respuesta de la Virgen a los males de nuestro tiempo. En España, donde enfrentamos desafíos como la secularización y las tensiones sociales, el rosario es un ancla. Durante el reto de 21 días, ofrece tu rosario por la paz en Ucrania y Gaza, por la unidad de tu país, por la renovación de la fe en tu comunidad. El Papa cuenta cómo, en una audiencia en el Vaticano, rezó el rosario por la paz mundial, inspirando a miles a unirse. Dice, cada rosario rezado con amor es una gota de luz en la oscuridad del mundo. Una profesora en Toledo, llamada Elena, rezó el rosario durante 21 días por sus estudiantes, que enfrentaban presiones sociales. Al final, notó un cambio en su aula, más respeto, más calma. Dijo, el rosario no solo me dio paz, transformó mi entorno. En España, donde la fe ha sostenido a nuestro pueblo en tiempos de crisis, el rosario es una herramienta para enfrentar los desafíos de hoy. ¿Cómo mantener el compromiso con el reto de 21 días? Entra en esta práctica. Para vivir el reto de 21 días, el Papa León XIV nos da consejos prácticos. Primero, establece un horario fijo. Por ejemplo, reza cada noche a las 8, como una cita con la Virgen. Segundo, usa tu diario espiritual para registrar tus experiencias. Escribe cómo te sientes, qué gracias recibes, qué cambios notas. Tercero, únete a un grupo, ya sea en tu parroquia o en línea, para mantenerte motivado. En España, donde la comunidad es clave, esto es especialmente poderoso. Cuarto, comparte tu viaje en redes sociales con el hashtag Rosario con María. Invita a otros a unirse, como lo haces en las procesiones de la Virgen del Carmen. El Papa cuenta la historia de un grupo de amigos en Sevilla que aceptó el reto juntos. Cada día, compartían sus reflexiones en un grupo de WhatsApp. Al final, uno dijo, no solo creció mi fe, creció mi amistad con la Virgen y con mis amigos. Este reto no es solo personal, es una oportunidad para construir comunidad, como las procesiones de Semana Santa que unen a España en oración. En la próxima parte, exploraremos cómo el rosario puede transformar tu vida espiritual y emocional. Compartiremos más historias de fieles en España que han vivido milagros gracias al reto de 21 días. Por ahora, toma tu rosario. Enciende una vela. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es una peregrinación que cambia tu vida. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 8. La transformación del rosario, paz, sanación y cercanía con la Virgen. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Pilar. Si estás aquí, has sentido el fuego de la fe ardiendo en tu alma. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en un encuentro vivo con la Virgen María, un faro de esperanza que ilumina tu vida. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia la paz interior, la sanación del corazón y una conexión más profunda con la Madre de Dios. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video, una verdad poderosa te espera, una revelación que hará que tu rosario sea un canal de gracia que cambie tu vida para siempre. Entra en una noche tranquila en Granada, donde el aroma de las flores llena el aire frente a una imagen de la Virgen de las Angustias. Tomas tu rosario, y mientras las cuentas resbalan entre tus dedos, sientes una paz que no puedes explicar. Este es el poder del rosario cuando se reza correctamente, siguiendo los 5 principios del Papa León XIV, con amor, meditando en los misterios, con un ritmo reverente, preparándote espiritualmente y con intenciones claras. En el reto de 21 días, que exploramos en la parte anterior, estás invitado a hacer del rosario un hábito del corazón. Pero, ¿qué sucede cuando lo haces? Hoy, descubriremos cómo el rosario transforma tu vida espiritual y emocional. Exploraremos cómo trae paz en tiempos de tormenta, sanación en momentos de dolor y una cercanía con la Virgen que resuena en el alma española.
Desde las procesiones de Semana Santa hasta las peregrinaciones al Camino de Santiago, la paz que el rosario trae al alma. Siente esta verdad. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Las noticias de conflictos en Ucrania y Gaza, las presiones del trabajo, las tensiones familiares, todo esto puede abrumar nuestro corazón. Pero el Papa León XIV nos recuerda que el rosario es un refugio. Dice, el rosario es como un abrazo de la Virgen. Cuando lo rezas con amor, encuentras paz en medio de la tormenta. En España, donde la devoción a la Virgen del Carmen es un ancla en tiempos difíciles, esta promesa resuena profundamente. Toma la historia de Javier, un hombre de Barcelona que enfrentaba ansiedad por su trabajo. Siguiendo el reto de 21 días, comenzó a rezar el rosario cada noche frente a una imagen de la Virgen de Montserrat. Aplicaba los 5 principios. Rezaba con amor, meditaba en los misterios, mantenía un ritmo reverente, se preparaba espiritualmente y ofrecía intenciones por su paz interior. Al 10º día, notó un cambio. No puedo explicarlo, dijo, pero la ansiedad comenzó a desvanecerse. Cada Ave María era como un suspiro de alivio. Al final del reto, Javier encontró una calma que no había sentido en años. El Papa León XIV, al compartir historias como esta, dice, el rosario no elimina los problemas, pero da la paz para enfrentarlos. En España, esta paz es parte de nuestra herencia. Durante la Guerra Civil, las familias rezaban el rosario en secreto, encontrando consuelo en medio del caos. En las procesiones de la Virgen del Rocío, los fieles rezan el rosario y sienten una serenidad que trasciende las dificultades. El Papa nos invita a experimentar esta paz a través del reto de 21 días. Reza un rosario cada día y verás cómo la Virgen calma las tormentas de tu alma. La sanación del corazón a través del rosario. Vívete en este momento. Estás en una capilla en Zaragoza, frente a la Virgen del Pilar, con un dolor en el corazón. Tal vez has perdido a un ser querido, enfrentas una enfermedad o llevas el peso de una relación rota. El rosario, rezado correctamente, es un bálsamo para estas heridas. El Papa León XIV dice, el rosario es la mano de la Virgen que sana. Cada cuenta es una caricia de su amor maternal. En España, donde la Virgen del Pilar es un símbolo de consuelo, esta promesa es especialmente poderosa. Considera la historia de Lucía, una madre de Sevilla que perdió a su esposo. Devastada, apenas podía rezar. Pero durante una procesión de la Virgen de los Reyes, un sacerdote le habló del reto de 21 días. Lucía comenzó a rezar el rosario cada día, ofreciendo cada decena por la sanación de su corazón. Meditaba en los misterios dolorosos, imaginando a la Virgen junto a la cruz, compartiendo su sufrimiento. Al final del reto, Lucía dijo, no recuperé a mi esposo, pero recuperé la esperanza. Sentí que la Virgen me llevaba de la mano. El Papa León XIV, al compartir esta historia, dice, el rosario no borra el dolor, pero lo transforma en un camino hacia Cristo. En España, donde la fe en la Virgen es un refugio, el rosario ha sanado corazones durante siglos. En los santuarios de Extremadura, los fieles rezan por la curación de sus familias. En las procesiones de Semana Santa, ofrecen sus rosarios por los enfermos y los que sufren. El reto de 21 días te invita a llevar tus heridas a la Virgen. Reza con intención, meditando en los misterios, y sentirás su abrazo sanador. La cercanía con la Virgen María. Entra en esta conexión. El rosario no es solo una oración. Es un diálogo con la Virgen, una relación que crece con cada Ave María. El Papa León XIV dice, el rosario es un puente hacia el corazón de María, cada cuenta te acerca a ella, y a través de ella, a Jesús. En España, donde la devoción a la Virgen del Pilar y la Virgen del Rocío es parte de nuestra identidad, esta cercanía es el corazón de nuestra fe. Piensa en Antonio, un joven de Cádiz que se sentía lejos de Dios. Durante el reto de 21 días, comenzó a rezar el rosario frente a una imagen de la Virgen del Carmen. Seguía los 5 principios, imaginando que hablaba con la Virgen como un hijo. Al final del reto, dijo, sentí que la Virgen era mi madre. No solo rezaba, conversaba con ella. Esta cercanía transformó su fe. Comenzó a asistir a misa regularmente y encontró propósito en su vida. El Papa León XIV, al compartir historias como esta, dice,
El rosario no solo te acerca a la Virgen, te lleva al corazón de Cristo. En España, esta relación con la Virgen es tangible. En las peregrinaciones a Montserrat, los fieles rezan el rosario, sintiendo la presencia de la moreneta. En las fiestas de la Virgen del Rocío, las cuentas del rosario unen a los peregrinos en un canto de amor. El reto de 21 días te invita a construir esta relación. Reza con amor, como si estuvieras frente a la Virgen en persona y sentirás su cercanía. El rosario como respuesta a los desafíos modernos, siente esta verdad. Vivimos en un tiempo de crisis. La secularización amenaza la fe, las divisiones dividen nuestras comunidades y las noticias de conflictos globales pesan en nuestros corazones. Pero el Papa León XIV nos recuerda que el rosario es la respuesta de la Virgen a estos males. Dice, en un mundo que corre hacia la distracción, el rosario es tu rebelión contra la desesperanza. En España, donde la fe ha sostenido a nuestro pueblo a través de siglos de pruebas, el rosario es un ancla para nuestro tiempo. Durante el reto de 21 días, ofrece tu rosario por los desafíos de hoy, la paz en Ucrania y Gaza, la unidad en España, la renovación de la fe en tu comunidad. En una parroquia en Toledo, un grupo de fieles rezó el rosario por la reconciliación de familias divididas. Al final del reto, muchos reportaron cambios, conversaciones restauradas, heridas sanadas. Una mujer dijo, el rosario trajo unidad a mi familia, sentí que la Virgen nos reunía. El Papa nos anima a rezar con confianza, sabiendo que la Virgen escucha y actúa con la urgencia de una madre. ¿Cómo vivir esta transformación? Vívete en esta práctica. Para experimentar la paz, la sanación y la cercanía con la Virgen, sigue el reto de 21 días con compromiso. Cada día, crea un espacio sagrado en tu hogar, como un altar con una imagen de la Virgen del Pilar. Prepárate espiritualmente con un momento de silencio y una oración al Espíritu Santo. Reza con los 5 principios, ofreciendo intenciones claras, como la paz en tu corazón o la curación de un ser querido. Lleva un diario para registrar cómo la Virgen transforma tu vida. Y comparte tu viaje en redes sociales con el hashtag Rosario con María, invitando a otros a unirse. En España, donde la fe es comunitaria, este reto puede transformar no solo tu vida, sino tu parroquia, tu ciudad. Imagina miles de fieles en Sevilla, Málaga y Zaragoza rezando el rosario juntos, como en las procesiones de Semana Santa. El Papa León XIV dice, el rosario, rezado con amor, es una revolución silenciosa. Cambia corazones, familias y naciones. Comienza hoy, toma tu rosario, enciende una vela, reza con la fe de un peregrino en el camino de Santiago. En la próxima parte, exploraremos cómo el rosario fortalece tu comunidad y tu fe en un mundo moderno. Compartiremos más historias de fieles en España que han vivido transformaciones gracias al reto de 21 días. Por ahora, toma tu rosario. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es un camino hacia la Virgen que transforma tu vida. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 9. El rosario como faro de unidad, fortaleciendo la comunidad y la fe. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Rocío. Si estás aquí, has sentido el calor de la fe ardiendo en tu alma. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en un encuentro vivo con la Virgen María, un faro que ilumina no solo tu vida, sino también tu comunidad. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia la unidad, la esperanza y la fortaleza espiritual que España ha llevado en su corazón durante siglos. Comenta Virgen María ahora para renovar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video. Una verdad poderosa te espera, una revelación que hará que tu rosario sea un puente hacia el cielo, uniendo a tu comunidad en amor y fe. Entra en una plaza en Sevilla, donde miles de fieles se reúnen durante la Semana Santa, rosarios en mano, cantando alabanzas a la Virgen de los Dolores. El aire está impregnado de incienso, y las velas parpadean como estrellas en la noche. Este es el poder del rosario en España, no solo transforma corazones individuales, sino que une comunidades enteras. El Papa León XIV, con su sabiduría pastoral, nos enseña que el rosario es más que una oración personal. Es un canto de unidad que resuena desde las catedrales de Toledo hasta los pequeños santuarios de Extremadura.
Hoy, exploraremos cómo el rosario fortalece tu comunidad y tu fe en un mundo moderno lleno de desafíos. Descubriremos cómo el reto de 21 días puede transformar parroquias, familias y ciudades, y cómo, en España, el rosario es un faro de esperanza en tiempos de división. El rosario como vínculo de comunidad. Siente esta verdad. En España, la fe es comunitaria. Desde las procesiones de la Virgen del Carmen hasta las peregrinaciones al Camino de Santiago, los fieles se reúnen para rezar, cantar y compartir su amor por la Virgen. El Papa León XIV dice, el rosario es el latido de la comunidad. Cuando rezamos juntos, nuestras voces se elevan como un coro al cielo. En el reto de 21 días, el Papa nos invita a llevar el rosario a nuestras parroquias, familias y barrios, creando lazos de fe que trascienden las diferencias. Piensa en una parroquia en Málaga que aceptó el reto de 21 días. Cada noche, los fieles se reunían frente a una imagen de la Virgen del Rosario, rezando con los 5 principios: amor, meditación, reverencia, preparación espiritual e intenciones claras. Al principio, eran solo un pequeño grupo, pero al final del reto, la iglesia estaba llena. Familias que apenas se conocían comenzaron a compartir sus historias, sus intenciones, sus esperanzas. Una mujer dijo, el rosario nos unió. Sentimos que éramos una familia bajo el manto de la Virgen. El Papa León XIV, al compartir historias como esta, dice, el rosario no solo cambia corazones, construye comunidades que reflejan el amor de Cristo. En España, donde las procesiones de Semana Santa y las fiestas de la Virgen del Pilar reúnen a miles, el rosario es un vínculo natural. Durante el reto de 21 días, invita a tu parroquia a unirse. Organiza un grupo de oración, como lo hacen los peregrinos en Montserrat. Comparte el hashtag Rosario con María en redes sociales para inspirar a otros. En un mundo dividido por ideologías y conflictos, el rosario es un canto de unidad que España conoce bien. El rosario como respuesta a los desafíos modernos. Vívete en este momento. Estás en una plaza en Zaragoza, frente a la Basílica de la Virgen del Pilar. Las noticias de crisis globales, guerras en Ucrania y Gaza, tensiones sociales, secularización, pesan en tu corazón. Pero el Papa León XIV nos recuerda que el rosario es la respuesta de la Virgen a estos males. Dice, en un mundo que corre hacia la desesperanza, el rosario es tu rebelión de fe. Es una oración que trae luz a la oscuridad. En España, donde la fe ha sostenido a nuestro pueblo a través de siglos de pruebas, el rosario es un ancla para nuestro tiempo. Durante el reto de 21 días, ofrece tu rosario por los desafíos de hoy. Reza por la paz mundial, por la unidad de España, por la renovación de la fe en tu comunidad. En una parroquia en Granada, un grupo de jóvenes rezó el rosario por los inmigrantes que enfrentan dificultades en el Mediterráneo. Al final del reto, organizaron una colecta para ayudar a los necesitados. Uno de ellos dijo, el rosario no solo nos dio paz, nos dio el coraje para actuar. El Papa León XIV, al compartir historias como esta, dice, el rosario no solo consuela, inspira acción, transforma comunidades al transformar corazones. En España, donde la solidaridad es parte de nuestra identidad, el rosario puede ser un motor de cambio. Durante las fiestas de la Virgen del Rocío, los fieles rezan por los necesitados. Durante la Semana Santa, ofrecen sus rosarios por la reconciliación. El reto de 21 días te invita a hacer lo mismo. Reza con intenciones claras, como la unidad de tu país o la curación de los enfermos, y verás cómo la Virgen obra milagros en tu comunidad. El rosario como fortaleza para la fe. Entra en esta verdad. La secularización amenaza la fe en España. Las iglesias, que alguna vez estuvieron llenas, ahora ven menos jóvenes. Pero el Papa León XIV nos asegura que el rosario es una fortaleza para la fe. Dice, el rosario es el arma de la Virgen contra la indiferencia. Reza con fe, y encenderás la llama de la creencia en otros. En el reto de 21 días, el rosario no solo fortalece tu fe personal, sino que inspira a otros a redescubrir la suya. Considera la historia de Clara, una joven de Barcelona que se había alejado de la iglesia. Durante una peregrinación al Camino de Santiago, un amigo la invitó a unirse al reto de 21 días. Clara comenzó a rezar el rosario, siguiendo los 5 principios del Papa.
Cada noche, frente a una imagen de la Virgen de Montserrat, meditaba en los misterios y ofrecía intenciones por su familia. Al final del reto, Clara regresó a la misa dominical. Dijo: "El rosario me trajo de vuelta a Dios. Sentí que la Virgen me guiaba". Su historia inspiró a sus amigos a unirse al reto, creando un efecto dominó en su comunidad. El Papa León XIV dice: "Un rosario rezado con amor es una chispa que enciende la fe de otros". En España, donde la fe es parte de nuestra identidad, el rosario puede renovar nuestras comunidades. Durante las procesiones de la Virgen del Carmen, invita a los jóvenes a rezar contigo. Comparte tu experiencia en redes sociales con el hashtag Rosario con María. El reto de 21 días no solo fortalece tu fe. Construye puentes para que otros regresen al corazón de la Iglesia. El rosario como legado de España. Siente esta conexión. El rosario es parte del alma de España. Desde las batallas de la Reconquista hasta las noches de oración en Extremadura, las cuentas del rosario han unido a nuestro pueblo. El Papa León XIV, quien ha rezado ante la Virgen del Pilar, dice: "España es la tierra de la Virgen". El rosario es su legado, un regalo para compartir con el mundo. Durante el reto de 21 días, estás invitado a vivir este legado. Reza el rosario en tu hogar, en tu parroquia, en las calles de tu ciudad. Hazlo parte de las fiestas de la Virgen del Rocío, de la Semana Santa, de las peregrinaciones a Montserrat. En una parroquia en Toledo, un grupo de familias aceptó el reto de 21 días. Rezaban juntos cada noche, compartiendo sus intenciones y experiencias. Al final, organizaron una procesión del rosario en su barrio, invitando a todos a unirse. Una anciana dijo: "Fue como revivir los días de mi infancia, cuando todos rezábamos el rosario juntos". Esta iniciativa no solo fortaleció su comunidad, inspiró a otras parroquias a hacer lo mismo. El Papa León XIV dice: "El rosario es el legado de España. Cuando lo rezas, haces que la fe de tus antepasados viva". ¿Cómo vivir el reto de 21 días para fortalecer tu comunidad? Vívete en esta práctica. Para hacer del rosario un faro de unidad, sigue estos pasos durante el reto de 21 días. Primero, organiza un grupo de oración en tu parroquia o barrio. Invita a amigos, familiares o vecinos a rezar juntos, como en las procesiones de Semana Santa. Segundo, comparte tus intenciones comunitarias, reza por la paz, la unidad, la renovación de la fe. Tercero, usa redes sociales para inspirar a otros. Publica tu experiencia con el hashtag Rosario con María, invitando a más personas a unirse. Cuarto, haz del rosario parte de las festividades locales, como las fiestas de la Virgen del Pilar. Y quinto, lleva un diario espiritual para registrar cómo el rosario une a tu comunidad. El Papa cuenta la historia de un grupo de jóvenes en Cádiz que organizó un rosario nocturno durante el reto de 21 días. Cada noche, se reunían en la playa, frente al mar, rezando por la juventud de su ciudad. Al final, decenas de jóvenes se unieron, y muchos regresaron a la iglesia. Uno dijo: "El rosario nos dio un propósito, nos hizo sentir parte de algo más grande". En España, donde la fe es comunitaria, el rosario es una herramienta para construir puentes de amor y esperanza. En la próxima parte, concluiremos este viaje con una reflexión sobre el poder transformador del rosario y cómo el reto de 21 días puede cambiar tu vida y tu comunidad para siempre. Compartiremos un llamado final a la acción para que hagas del rosario un hábito permanente. Por ahora, toma tu rosario. Enciende una vela. Comenta Virgen María para unirte a este viaje. Comparte esta historia con el hashtag Rosario con María. El rosario no es solo una oración, es un faro de unidad que ilumina España y el mundo. Virgen María, guíanos a tu Hijo. Parte 10. El rosario, tu faro de esperanza, un llamado final para transformar tu vida. Bienvenidos de nuevo, hijos de la Virgen del Pilar. Si estás aquí, has recorrido un viaje extraordinario. Has escuchado el llamado del Papa León XIV a transformar tu rosario en un encuentro vivo con la Virgen María, un faro de esperanza que ilumina tu vida, tu familia y tu comunidad. Este no es solo un viaje de oración, es una peregrinación hacia la paz, la sanación y la unidad que España ha abrazado durante siglos. Comenta Virgen María ahora para sellar tu compromiso con este camino. Quédate hasta el final del video.
Una verdad poderosa te espera, una revelación final que hará que tu rosario sea una llama eterna en tu corazón. Y si este viaje ha tocado tu alma, suscríbete a este canal para seguir descubriendo cómo la fe puede transformar tu vida. Únete a nuestra comunidad y caminemos juntos con la Virgen. Entra en una noche estrellada en Cádiz, frente al mar, donde una imagen de la Virgen del Carmen brilla bajo la luz de una vela. Tomas tu rosario, y mientras las cuentas resbalan entre tus dedos, sientes una conexión profunda con la Virgen, con Cristo, con el cielo. Este es el poder del rosario cuando se reza correctamente, siguiendo los 5 principios del Papa León XIV, con amor, meditando en los misterios, con un ritmo reverente, preparándote espiritualmente y con intenciones claras. A lo largo de este viaje, hemos explorado la historia del rosario, los errores que lo debilitan, los principios que lo fortalecen, los milagros que lo confirman y cómo integrarlo en tu vida diaria. Hoy, en esta parte final, reflexionaremos sobre el poder transformador del rosario. Te invitaremos a hacer del reto de 21 días un hábito permanente, a compartir este regalo con tu comunidad y a vivir el legado de la fe española. Este es tu momento para tomar tu rosario y convertirte en un faro de esperanza. El rosario, un faro de esperanza para tu vida. Siente esta verdad. Vivimos en un mundo lleno de desafíos. Las noticias de guerras en Ucrania y Gaza, las tensiones sociales, la secularización, todo esto puede apagar la luz de la esperanza. Pero el Papa León XIV nos asegura que el rosario es un faro en la oscuridad. Dice, el rosario es la mano de la Virgen que te guía a través de la tormenta. Reza con amor, y encontrarás esperanza. En España, donde la devoción a la Virgen del Rocío y la Virgen del Pilar es un refugio, esta promesa resuena con fuerza. Piensa en María, una abuela de Toledo que aceptó el reto de 21 días. Cada noche, rezaba el rosario frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, ofreciendo intenciones por sus nietos que se habían alejado de la fe. Seguía los 5 principios, meditando en los misterios y rezando con amor. Al final del reto, uno de sus nietos regresó a la misa dominical. María dijo, el rosario no solo trajo a mi nieto de vuelta, me dio esperanza para seguir rezando por mi familia. El Papa León XIV, al compartir historias como esta, dice, el rosario no solo cambia circunstancias, enciende la esperanza que sostiene el alma. En España, esta esperanza es parte de nuestra herencia. Durante la Reconquista, los fieles rezaban el rosario para encontrar fuerza en la batalla. En las procesiones de Semana Santa, las cuentas del rosario iluminan las calles de Sevilla con esperanza. El reto de 21 días te invita a convertirte en un faro de esperanza. Reza un rosario cada día, y verás cómo la Virgen ilumina tu vida, incluso en los momentos más oscuros. El rosario, un puente hacia la comunidad, vívete en este momento. Estás en una procesión en Málaga, uniendo tu voz a la de miles de fieles que rezan el rosario frente a la Virgen del Rosario. El Papa León XIV nos recuerda que el rosario no es solo personal, es comunitario. Dice, cuando rezas el rosario con otros, creas un coro de fe que resuena en el cielo. En España, donde la fe se vive en comunidad, el rosario es un puente que une corazones. Considera la historia de un grupo de fieles en Zaragoza que aceptó el reto de 21 días. Organizaron un rosario nocturno en su parroquia, invitando a todos a unirse. Cada noche, rezaban frente a la Virgen del Pilar, compartiendo intenciones por la ciudad, la paz y la renovación de la fe. Al final del reto, la parroquia se llenó de nuevos rostros. Un joven dijo, el rosario nos unió, sentimos que éramos una familia bajo el manto de la Virgen. El Papa León XIV dice, el rosario no solo fortalece tu fe, construye comunidades que reflejan el amor de Cristo. En España, donde las procesiones de la Virgen del Carmen y las peregrinaciones a Montserrat reúnen a miles, el rosario es un vínculo natural. Durante el reto de 21 días, invita a tu parroquia, tus amigos o tu familia a rezar juntos. Comparte tu experiencia en redes sociales con el hashtag Rosario con María. Suscríbete a este canal para encontrar más inspiración y unirte a una comunidad de fieles que rezan el rosario. Juntos, podemos hacer que el rosario ilumine España. El rosario, un legado para el futuro. Entra en esta verdad. El rosario es el legado de España.
Desde las batallas de la Reconquista hasta las noches de oración en Extremadura, las cuentas del rosario han sostenido a nuestro pueblo. El Papa León XIV, quien ha rezado ante la Virgen del Pilar, dice: España es la tierra de la Virgen. El rosario es su herencia, un regalo para las generaciones futuras. Al completar el reto de 21 días, estás invitado a hacer del rosario un hábito permanente, a transmitirlo a tus hijos, a tus vecinos, a tu comunidad. Piensa en Ana, una madre de Cádiz que enseñó el rosario a sus hijos durante el reto de 21 días. Cada noche, se reunían frente a una imagen de la Virgen del Carmen, rezando juntos. Al final, sus hijos comenzaron a rezar por su cuenta. Ana dijo: el rosario no solo fortaleció mi fe, dio a mis hijos un tesoro para su futuro. El Papa León XIV nos anima a compartir este legado. Dice: enseña el rosario a las generaciones jóvenes y la fe de España vivirá para siempre. En España, donde las fiestas de la Virgen del Rocío y la Semana Santa son testimonios de nuestra fe, el rosario es un puente hacia el futuro. Durante el reto de 21 días, invita a los jóvenes de tu comunidad a unirse. Organiza un rosario en tu parroquia o en las redes sociales con el hashtag Rosario con María. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo inspiración y recursos para vivir tu fe. El rosario no es solo una oración. Es un legado que puede transformar el futuro de España. Un llamado final a la acción. Siente esta invitación. Este es el momento de tomar tu rosario y hacer del reto de 21 días un hábito permanente. Crea un espacio sagrado en tu hogar, como un altar con una imagen de la Virgen del Pilar. Prepárate espiritualmente con un momento de silencio y una oración al Espíritu Santo. Reza con los 5 principios: amor, meditación, reverencia, preparación e intención. Lleva un diario para registrar cómo la Virgen transforma tu vida. Comparte tu viaje en redes sociales con el hashtag Rosario con María. Y suscríbete a este canal para unirte a una comunidad de fieles que están redescubriendo el rosario. El Papa León XIV nos deja con esta promesa: el rosario, rezado con amor, es una revolución silenciosa. Cambia corazones, familias y naciones. En España, donde la fe en la Virgen es el alma de nuestro pueblo, esta revolución comienza contigo. Reza un rosario cada día. Invita a otros a unirse. Comparte esta historia en WhatsApp, Instagram o cualquier plataforma con el hashtag Rosario con María, y no olvides suscribirte a este canal para seguir este viaje de fe. Cada video que compartimos es una chispa para encender tu amor por la Virgen. Juntos, podemos hacer que el rosario ilumine España y el mundo. Conclusión: tu rosario, tu misión. Vívete en esta verdad. Estás en una plaza en Barcelona, frente a una imagen de la Virgen de Montserrat. Tomas tu rosario, y mientras rezas, sientes que la Virgen te guía. Este viaje no termina con el reto de 21 días. Es el comienzo de una vida transformada por la Virgen. Cada Ave María es una rosa que ofreces. Cada misterio es un paso hacia Cristo. Cada rosario es una misión para llevar la luz de la Virgen al mundo. El Papa León XIV dice: el rosario es tu misión. Reza, y serás un faro de esperanza para los demás. En España, esta misión es parte de nuestra alma. Desde las procesiones de Semana Santa hasta las peregrinaciones al Camino de Santiago, el rosario nos une como pueblo. Toma tu rosario hoy. Comienza o continúa el reto de 21 días. Comenta Virgen María para unirte a esta misión. Comparte tu historia con el hashtag Rosario con María y suscríbete a este canal para seguir creciendo en fe con nuestra comunidad. El rosario no es solo una oración, es tu faro de esperanza, tu puente hacia la Virgen, tu legado para el futuro. Virgen María, guíanos a tu Hijo.